Saludos para todos, amados hermanos y amigos que han estado tomando su curso de discipulado, la vida abundante en Jesús. Habla su hermano y amigo Mickey Rivera, invitándolo para una clase más. Ya hemos cubierto bastantes tópicos, mayormente tópicos que tienen que ver con la parte teológica de el nuevo nacimiento, del arrepentimiento, la fe, la familia de Dios, el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a comenzar con una clase que es un poquito más práctica para seguirte dando herramientas de cómo crecer en tu vida como creyente, esta nueva vida como cristiano que has comenzado. Queremos darte unas herramientas prácticas. Y para eso hoy vamos entonces a comenzar hablando acerca de cómo leer la Biblia. Cuando hablamos acerca de cómo leer la Biblia, lo que queremos enfatizar aquí es que de la misma manera que cuando un bebé nace físicamente, necesita comenzar a tomar leche para que vaya creciendo, de esa misma manera el nuevo nacimiento espiritual necesita ser alimentado espiritualmente, valga la redundancia, para que comience a crecer y pueda llegar a ser un creyente maduro. Por eso es que te vamos a hablar de cómo leer la Biblia. Y como te he estado explicando, es que el que nace de nuevo en la familia de Dios también necesita alimentarse diariamente para poder crecer. Ese alimento es la palabra de Dios. Dios nos ha dejado un libro maravilloso que nos habla acerca de él. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos refiriéndonos a la Biblia y necesitamos estudiarlo. Por eso Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que en esta nueva vida es bien importante que tú conozcas más acerca de Jesús, y toda la Biblia es inspirada y es útil para enseñar, para instruir, para caminar, ayudarnos y orientarnos hacia dónde debemos caminar, qué cosas debemos de hacer y cómo es Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso es que necesitamos leer la Biblia diariamente para poder crecer. El que nace de nuevo en la familia de Dios también necesita alimentarse diariamente para poder crecer. Ese alimento es la palabra de Dios, como te hemos venido diciendo. Es necesario que desde bien temprano en tu nueva conversión a Jesucristo, tú primero que nada obtengas una Biblia. Yo te recomiendo, y esta es una recomendación personal, que obtengas una Biblia física. Una Biblia física. Las Biblias electrónicas son muy buenas, pero nada, para mi gusto personal, suplanta o reemplaza una Biblia física. Por eso te invito a que consigas una Biblia física y que la comiences a leer diariamente. El consejo que se le da a muchos de los nuevos creyentes, que comiencen con los evangelios, especialmente un evangelio sencillo como el evangelio de Marcos o el evangelio de Lucas, que fue escrito para los gentiles. Y lo importante es que lo empieces a hacer diariamente. No debes dejar de pasar un solo día sin separar un momento para estudiar la Biblia y buscar un lugar donde tú puedas todos los días reunirte en ese lugar, separarlo para así estudiar la palabra del Señor. Y antes de leer la Biblia debemos de orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude y guíe en su lectura. Como estuvimos hablando en la clase pasada, el Espíritu de Dios es la persona que Dios ha enviado a estar con nosotros todos los días, con nosotros y a nuestro lado, y nos va a ayudar y nos
va a guiar en lectura, ya que es el Espíritu Santo el que inspira la palabra de Dios y es el Espíritu Santo el que va a guiarnos a toda la verdad de Jesús y de Dios para que podamos entenderla y podamos nosotros crecer en el Señor. Ahora, ya te he mencionado acerca de la importancia de leer la palabra de Dios. Debes de, primero que nada, conseguirte una Biblia física. Segundo, debes de hacerlo diariamente porque necesitas comenzar a nutrirte espiritualmente, leyendo acerca de Dios y leyendo acerca de lo que Dios quiere para la vida del creyente. Ahora yo quiero que pasemos a unos pasos prácticos para leer la Biblia. Me he encontrado con la situación que cuando personas se convierten al Señor, le damos una Biblia, le decimos que necesitan congregarse, pero no le enseñamos cómo leer la Biblia, unos pasos prácticos. Yo recuerdo que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, nadie me dijo a mí cómo explícitamente o específicamente leer la Biblia. Y por eso es que he tomado de este tiempo en esta clase para enseñarte algunos pasos prácticos para leer la Biblia. Lo primero que debes de hacer y la primera destreza que debes de desarrollar es saber cómo encontrar diferentes pasajes bíblicos. Se nos hace difícil revisar la Biblia, leerla y estudiarla, porque la mayoría de las veces, aún creyentes ya con tiempo en el Señor, no sabemos cómo encontrar los pasajes bíblicos. Así que debemos de empezar por el principio. Lo que yo te aconsejo es que tú estudies la tabla de contenido que aparece en las primeras páginas de tu Biblia. Cada Biblia tiene una tabla de contenidos que en sus primeras páginas aparece. Por eso es que te recomiendo una Biblia física. Y en esa tabla de contenido tú vas a darte cuenta en el orden de los libros del Antiguo Testamento y el orden de los libros del Nuevo Testamento. La Biblia está compuesta por Antiguo y Nuevo Testamento y allí te va a decir en la página que se encuentra cada libro. Así que si es necesario que busques, por ejemplo, Primera de Juan, no la encuentras porque es uno de los libros que se encuentra al final de la Biblia, pues entonces allí te va a dar la página, lo puedes buscar con más facilidad. Las Biblias electrónicas por lo general no tienen esta tabla de contenido y aunque se haría tal vez mucho más fácil conseguirlas porque tienen su estilo de contenido, la Biblia física es mucho mejor porque te vas a familiarizar con ella de una manera consecutiva, o sea, algo que vas a hacer todo el tiempo, amén de que las Biblias físicas pues tienen otras ayudas como lo son los mapas, son las concordancias, son las referencias, que vamos a hablar un poquito más de eso durante esta clase. Así que eso es lo primero que te aconsejo. Después de estar más familiarizado con la Biblia, tienes que entonces aprender el orden general de los libros. Como te estoy mencionando, la Biblia está organizada, la Biblia cristiana, en el Antiguo Testamento primero. Allí vas a ver los primeros libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, luego los libros históricos, los libros sapiensales, los libros de poesía o de sabiduría, los profetas mayores, los profetas menores, y entonces vas a ver el orden de el Nuevo Testamento, que tiene los evangelios, tiene el libro histórico de el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Vas a ver que entonces
comienza con las epístolas de Pablo y luego las epístolas generales, como se conocen, epístolas escritas por Santiago, Pedro, Juan, y por último el libro de Apocalipsis, que es el libro de los acontecimientos finales que menciona la Biblia. Así que es bien importante que te familiarices con cada uno de estos libros, más bien dónde se encuentran, el orden que se encuentra, su nombre, para que en la medida en que vayas leyendo la Biblia y vayas asistiendo a la iglesia, escuchando predicaciones o escuchando estudios bíblicos de escuela bíblica, si es que tu iglesia ofrece escuela bíblica, ya que lamentablemente esto es algo que también se ha ido eliminando, pues entonces tú puedas estar familiarizado con el orden de los libros. ¿Qué más debes de hacer? Debes de aprender a reconocer las abreviaturas de los distintos libros de la Biblia. En diferentes referencias vamos a ver que se hace mención de las abreviaturas de los distintos libros de la Biblia y muchas veces nosotros no sabemos cómo leer esas abreviaturas, cómo reconocerlas. Y eso es algo que si tú lo haces te va a ayudar mucho para que puedas entender de qué es lo que se está hablando. Por ejemplo, Hebreos se abrevia HE en algunos círculos y Hechos HCH. Por lo tanto, debes de distinguir que cuando tú vas a leer esas abreviaturas, pues debes de distinguir entre el uno y el otro. Y te voy a poner ahora rapidito un ejemplo que está relacionado con la referencia a los capítulos y a los versículos de la Escritura. Repito, para que no te me pierdas. Tienes que aprender a reconocer las abreviaturas. Esas abreviaturas se van a usar cuando se hace referencia a los capítulos y a los versículos de la Escritura. Tienes que aprender a leer esas referencias. Y te voy a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, JN 3 se refiere al capítulo 3 del Evangelio de Juan. JN 3-4 se refiere al capítulo 3 y 4 de Juan. JN, por supuesto, punto 3:16a se refiere a la primera parte del versículo 16 del tercer capítulo de Juan. Así que cuando tú veas estas abreviaturas, tú vas a poder entonces reconocer e identificar a qué se refiere y podrás ir a tu Biblia y buscar esos pasajes, ya que muchas veces nosotros lo hacemos sin tomar en consideración al nuevo creyente y el nuevo creyente se pierde. Pero si familiarizándote con esto, vas a poder aprender dónde están y te van a ayudar a desarrollar una disciplina de lectura de la palabra del Señor. ¿Qué más debemos de hacer para aprender a leer la Biblia? ¿Cuáles son otros pasos prácticos? Usar las notas al calce. Las Biblias modernas tienen notas al calce. Estas notas al calce, como podrás ver en la ilustración, son notas que están al final de la página de la Biblia y tú entonces la puedes estudiar. Y muchas de estas notas al calce a veces lo que tienen son otras referencias del pasaje que estás leyendo, tienen un número pequeño y luego al final en esa nota al calce tiene esa referencia de qué verso familiar a ese verso que estás estudiando, valga la redundancia. Estoy tratando de buscar un método sencillo para explicarte. Vas a tener el pasaje que estás leyendo, lees un verso, tiene un numerito, por ejemplo, el número 2, luego abajo tiene ese número 2 y dice que hay otro pasaje relacionado con eso, acerca de la misma doctrina, en otro
libro de la Biblia. Por lo tanto, tú puedes ir a ese otro libro de la Biblia para estudiar una referencia que tiene familiaridad con lo que estás estudiando. Esa nota al calce también puede tener una explicación del significado de una palabra o puede tener un comentario bíblico de algunos de los autores biblistas de esa Biblia en referencia a la que estás estudiando. Así que recapitulo. Vas a usar las notas al calce, vas a tener números, vas a tener otras referencias allí en ese calce. Puedes ir a otros libros para ver a lo que se refiere o puedes tener la definición de una palabra que no entiendes o que más bien está ahí en ese verso o puede tener algún comentario bíblico en ese verso. ¿Y por qué es esto así? Porque la Biblia es un documento complejo, es difícil de entender y la mayor parte de las versiones de la Biblia tienen anotaciones que explican diversos aspectos del texto. No quiero entrar en todas las reglas de interpretación de la Biblia porque esto es una clase sencilla de cómo leer la Biblia, pero en la medida en que comiences a estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta que necesitas después de orar, después de pedir al Espíritu Santo que te dirija, que te dé entendimiento, sabiduría, conocimiento espiritual de ese pasaje que estás leyendo. En un momento dado vas a necesitar otras ayudas como los diccionarios bíblicos, como los comentarios bíblicos, como mapas bíblicos. Pero mientras tanto, con esas anotaciones que tienes ahí al calce, eso te puede ayudar a ti para entender a qué se refiere ese verso que estás leyendo en ese momento en particular. Por último, en esta parte de pasos prácticos para leer la Biblia, debes de leer el texto cuidadosamente. Leer el texto cuidadosamente. Toma tu tiempo para leer cada palabra, aun las comas. Busca el significado de cada palabra. Mira el contexto, que es el pasaje anterior, el pasaje posterior, el libro, el cual estás leyendo, debe tomarlo en consideración. Y por último, la Biblia completa para poder hacer una interpretación correcta. De manera que el estudio de la Biblia es necesario desde el momento en que tú aceptas a Jesús y debes de hacerlo, comenzar a hacerlo inmediatamente. Debes de tener una disciplina de hacerlo diariamente en un lugar específico. Debes de aprender a familiarizarte con los libros de la Biblia utilizando el contenido que está en tu Biblia. Debes de usar las notas al calce. Debes de leer el texto cuidadosamente y entonces progresivamente, en la medida en que vas creciendo y deseas ya no solamente leer la Biblia, sino estudiarla, que es lo que se nos recomienda. Jesús nos dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es necesario entonces que la examines con mucho cuidado, que la leas con mucho cuidado, que todos los días la escudriñe. Y para eso entonces vas a pasar a una etapa más en el estudio de la Biblia. Y esto te va a ayudar a ti a ir creciendo en el Señor. Así que espero que esta clase, aunque sencilla y corta, te da unos pasos prácticos para comenzar a estudiar la Biblia. Y recalco una vez más, lo importante es comenzar a hacerlo. Muy bien, hasta aquí esta clase. Quiero recordarles que, como siempre le he ido mencionando, que si el material que estamos usando es el material basado en el libro La vida abundante en Jesús, una guía para recién convertidos, escrita por el doctor Joffre Vivoni, y se puede comunicar con nosotros si desea obtenerlo para tener
este libro y seguir las clases con el libro en la mano porque tiene material adicional, nos puede escribir al correo electrónico que está en pantalla y a vuelta de correo se lo vamos a estar enviando por un precio módico. Quiero decirles que este libro es propiedad de nuestra iglesia local que pastorea la doctora Elia Vivoni, y yo no tengo ningún beneficio económico. Sencillamente lo que quiero es dejar a la disposición este libro para que ustedes lo puedan utilizar, y deseamos que pueda ser propagado y pueda ser diseminado este libro, porque realmente necesitamos fortalecer a nuestros nuevos creyentes con clases de discipulado. Así que en este día, Dios te bendiga, Dios te guarde una vez más, que la paz del Señor sea contigo y será hasta una próxima ocasión.